lugar tengan mi cordial saludo. Sean bienvenidos al santuario histórico de la Pampa de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue en el año de 1824, en el 9 de diciembre en La Pampa. Bueno, las tropas españolas llegan primero y se acomodan la faldería de ese cerro, que se llama el famoso Cerro de Conojunca. Ahí se acomodan los españoles con una cantidad de 8.200 hombres, 14 artillerías de cañón, acomandados entre 5 generales, que eran el general Monet, el general Ramón Valdés, el general Cátera, el general Villalobos, y quien comandaba a todos era el general Virrey de la Serna. Las tropas peruanas llegan después y se acomodan en la parte baja, que era La Pampa. Una cantidad de solo 5.800 hombres, un solo cañón, acomandados entre 6 gloriosos generales, que era el general Lara, Gamarra, Miller, Córdoba, y el que comandaba a todos era el general José Antonio de Sucre. Bueno, para que dé inicio a la batalla a las 10 en punto, el general José Antonio de Sucre se sube a su caballo, eleva su espada y arenga a sus tropas diciendo: soldados, de los esfuerzos de hoy dependerá la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Como dijo así, la batalla se inició a las 10 de la mañana. De parte de los españoles, el general Monet y el general Ramón Valdés atacan por ese lado, pero es interceptado por los soldados del general Lara y Lamar. En ese lado estábamos perdiendo la batalla poco a poco, hasta que aparecen los montoneros y guerrilleros morochucos, que venían desde la zona de Pampa, Cangallo. Venían con sus 3 tipos del momento: la honda, la guaraca y el cocobol. Y detrás de los morochucos venían las mujeres, y a las mujeres se les llamaban las rabonas. ¿Por qué? Porque morían con 4 a 3 balas. Daban de comer a los hombres y eran más fuertes que los hombres. Por esa razón se les llamaba las rabonas. Ya cuando llegan los morochucos, lo toman prisionero al Virrey de la Serna. En esos momentos la batalla se finaliza, que era la 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde fueron escritas 18 actas de la capitulación, que solo un acta era a favor del Perú, que esa acta simboliza que desde ese momento somos libres e independientes. Bueno, pasando 140 años de la batalla, en el año de 1964, en Lima hubo un concurso de arquitectos para que se construya el monumento, en lo cual ganó un español. Pasando otros 10 años, en el año de 1974, cuando estaba el presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, se construyó el monumento, que mide 44 metros de altura, que no solo mide, también representa y simboliza a los 44 años de lucha desde la revolución del Túpac Amaru II. En ambos lados del obelisco van a poder ver 2 ángeles que están tocando la trompeta. Uno toca para la paz, otro para la victoria. Delante 6 soldados. Esos 6 soldados son los 6 gloriosos generales que comandaron a los patriotas. Encima un medallón con el rostro de Simón Bolívar. Él no participa en la batalla, pero sí participa en otras batallas. La batalla de Junín y en la emboscada de Holpahuayco. Bueno, gracias por sus queridos atenciones. ¿Cómo? Mi nombre es Ángel Aldair y estoy en la Pampa de Ayacucho.